Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la... Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Para mí es motivo de mucha alegría poder hacer estas grabaciones alrededor de los pacientes que me acompañan en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal en Dos Quebradas, en nuestra casa hotel, donde hacemos terapias integrativas maravillosas de aprendizaje tanto para nosotros como para ellos. Esto es un proceso académico permanente y afortunadamente cada vez llegan más personas a unirse a este gran proyecto de vida, donde le damos muchísima importancia al aspecto del alma, sin dejar a un lado a lo que vienen muchos: dolor, hígado graso, hipertensión, diabetes y muchos procesos de enfermedad, pues otros vienen también por prevención. Y sin salirnos de ese contexto de nuestra formación médica ortodoxa, porque todos somos médicos ortodoxos, buscamos esas ayudas terapéuticas complementarias para el enfoque del manejo del paciente, donde incluimos la medicina ayurveda, la medicina china, acupuntura, terapia neural, nutrición y radiología, ginecología, urología, cardiología, odontología neurofocal. Pero nos enfocamos mucho en ese proceso del alma. Y la gente dirá, ay, ¿por qué tienen tantos mandalas decorativos en el Parque de la Salud del Dr. Rojas? Ahorita vamos a hacer unas tomas para que vean el trabajo que han hecho esta semana nuestros pacientes. Porque el Dr. Franklin Bailes hace una psicoterapia con colores, psicocromoterapia. Porque Marina hace el tratamiento o el manejo de las terapias de fuego. Porque hacemos danza. Anoche estábamos meditando. Hoy madrugamos a hacer yoga y grabo este programa precisamente para que ellos conozcan y se involucren en este proyecto que ahorita en la toma general los van a ver a todos acompañándonos.
Y en ese redescubrir de esta medicina integrativa holística, llegan personas muy lindas a este proyecto. Hoy vamos a compartir este espacio con María del Mar Buenaventura. Ella es coaching, ya ella nos va a explicar qué significa esa palabra, pero básicamente es una persona que se dedicó por experiencias de su vida a estudiar y a investigar qué papel juega nuestros estados emocionales, lo que llamamos el alma, que yo no he podido definir dónde poner la mano, pero que nos ayuda a encontrar ese equilibrio con nuestra vida y que necesitamos conocer para apreciar y valorar más el presente, el día a día, nuestra vida. María del Mar, muchas gracias por estar con nosotros. Ella viene desde Cali, su vida laboral había sido en Bogotá, pero cambia de residencia a Cali. Ahí van a aparecer todos los datos y la información de ella, porque sé que les puede ser muy útil, tanto en la parte personal como en la parte empresarial. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy feliz de estar acá con ustedes, admirando mucho el trabajo que durante muchos años están haciendo. Encantada de conocer la sede acá de Dos Quebradas y de estar aquí compartiendo con todos. Bueno, les voy a contar un poquito acerca como del título que me preguntabas en principio. ¿Qué es ser coach? Ser coach es primero haberse trabajado, ¿no? Primero haber hecho un trabajo propio. Esa formación incluye un trabajo personal de revisión muy profunda de un sistema de creencias que todos tenemos, que va ligado al sistema emocional. Es conocer muy bien cómo opera nuestra mente, cuáles son esas creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de la vida, y cómo esas creencias junto con ese sistema emocional nos pueden apalancar para conseguir objetivos en la vida o nos pueden limitar en relación con esos objetivos o con el bienestar. Eso es ser coach. Una persona que acompaña a otros a moverse de un lugar A, en un estado A. Puedo estar aquí triste, puedo estar aburrido, puedo estar necesitando un cambio, puedo estar confundido, a un lugar B que yo anhelo, que yo deseo, en donde hay un objetivo, un deseo o mayor bienestar, ¿correcto? Entonces, ese acompañamiento se llama coaching. Adicional al coaching, que es un tema muy mental y emocional, también hago trabajo a nivel de sanación energética y cuántica, que ya eso ya va mucho más al alma directamente, a toda esa configuración energética, todo ese campo energético que alberga toda la información de nuestro ser, que luego va a ser traducida a toda nuestra anatomía física, biológica, a nuestro sistema de creencias, a nuestro mundo emocional. Todo es un entramado que está súper conectado, es como un tejido que se va conectando, y cuando nosotros logramos comprender muy bien cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, podemos como avanzar un escalón más para ir integrando ese aspecto del alma. ¿Qué es lo que pasa con el alma? En el alma hay heridas, en el alma hay dolor, y ahí podemos detectar a nivel energético esos bloqueos, esos dolores, para también irles dando luz, ¿cierto? Para que pueda despertar ese potencial original, sano y armónico con el que todos venimos. Ese proceso del alma pues es un proceso mucho más profundo, mucho más etéreo, pero se va a ver en la vida cotidiana a través de la manera como nos relacionamos con nosotros mismos también, cómo nos relacionamos con los otros. Eso se va a ver en el día a día. Podemos ir dando pasos, pasito a pasito, ir conociendo quiénes somos, cómo estamos conformados, y ese es el acompañamiento que yo hago para personas que están en momentos de crisis, de dolor o de transición porque quiero un cambio, o en un proceso de transición o desapego como es por ejemplo un proceso de duelo. Ahí voy acompañándolos. Personas también con temas físicos, como complemento los voy acompañando, haciendo el proceso para que reconozcan cómo ese mundo emocional, mental y energético está afectando su salud y cómo potenciar ese proceso de sanación a través de estas técnicas. Bueno, todo en la vida llega por algo, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ay, el doctor Rojas, ¿por qué dejó la cirugía plástica para irse a hacer medicinas orientales y nutrición y demás? Porque María del Mar Buenaventura un día toma esa decisión de decir,
voy a dedicar mi vida a hacer terapias de acompañamiento para mejorar el alma de las personas, sus estados emocionales. Después de este corte de comerciales, yo quiero que ustedes escuchen esta historia de vida para que entiendan lo profundo que hay y todo lo que hay detrás de uno decir, no, es que ella va a venir a darnos una conferencia o ella va a atenderme en una consulta, porque esto tiene un contexto que es lo que lo lleva a uno a entender eso que yo digo. Un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Ya regresamos. Y muchos se preguntan entonces, ¿por qué llegamos nosotros a hacer ciertas actividades laborales y terapéuticas? Y yo quiero que María del Mar nos cuente cuál fue esa historia, porque ella dice, me voy a dedicar en un proceso de vida a llevar mis conocimientos en beneficio de la humanidad y de las personas. Hace 13 años atrás estaba trabajando a mis 27 años en una agencia de publicidad, trabajaba muy fuerte, corre, como un robotcito, dando todo a nivel como mental, sin parar a revisarme y habiendo tenido una historia de vida, digamos, con bastantes altibajos. En ese momento yo no había reconocido nada de mi historia de vida, nada de mi historia de dolor, pero mi cuerpo sí empezó a reconocerlo. Ahí fui diagnosticada con un precáncer de cuello uterino y de vulva. Estaba muy jovencita, a los 27 años. Yo, por supuesto, pensaba en ser mamá. Y justo en ese momento recuerdo que tenía yo un viaje al cual no me pude ir. Un viaje largo a Europa, de mis vacaciones después de 4 años de estar trabajando súper fuerte. Y me fui a hacer pues la citología, salió mal. Entonces, bueno, la revisión. Y sí, efectivamente, pues había ya un virus del papiloma en grado 3, que es el anterior al cáncer, y ahí pues todo se detiene y yo empiezo a darme cuenta que no soy la mujer maravilla que puede con todo y que había un aspecto vulnerable de mi ser que yo no había visto. Y me parto en dos a llorar, muerta del susto, y pues hago el acompañamiento médico con ese primer doctor que me había revisado. Digamos, sigo un poquito, me hace un proceso que se llama la conización, me quitan una parte del cuello uterino y me dice, no, listo, ya con eso, ya fresca, usted olvídese. Pero yo veía que seguía como manchitas, ya ponía yo mucho más atención a esa zona de mi cuerpo y yo le decía, no, doctor, eso aquí hay como más, y él como que no me paraba muchas bolas. Hasta que 1 año y medio después, efectivamente, ya se había trasladado a la vulva y había también ahí y ya se había activado de nuevo en el cuello, habiendo tenido la conización. Entonces ahí me voy ya para donde ginecólogos, oncólogos y ya digamos más especializados. Y ahí fue muy fuerte para mí porque en ese momento ese doctor empieza a decirme que yo no iba a tener posibilidades, pues casi ni de ser mamá, que mis relaciones sexuales iban a ser muy conflictivas de aquí en adelante, que yo iba a tener que aguantarme ese virus que eran como unos ninjas espantosos durante toda la vida. Y eso fue un cuadro tan negro y tan doloroso. Él estaba en una silla así como, mira, y yo allá al otro lado llorando así, pero desgarrada, con el alma desgarrada, pues muerta del susto. Yo no estaba entendiendo realmente todo lo que él me estaba diciendo. Además, como que una parte de mi ser no creía que eso fuera así. Yo decía, ¿por qué este señor, por qué me está condenando de esta manera? O sea, como cuando tú no has hecho nada malo y te están condenando y usted va a tenerlo, y se hacía así en esa silla, y usted va a quedarse con eso. Y yo lo miraba, yo salí de ahí temblando. O sea, no había ningún tipo de cercanía, ningún tipo de empatía, ninguna conexión, ninguna posibilidad. Todo era un mundo negro, espantoso. Yo salí de ahí partida, obviamente, quebrada. Hice obviamente el tratamiento con una quimioterapia tópica, pero yo me fui a buscar ayuda de otro nivel, de otro tipo, porque yo no podía creer que yo fuera a estar condenada. O sea, yo me rehusaba a estar condenada a pues no poder vivir una vida armónica sexualmente, como mamá, tener un embarazo tranquilo. O sea, y entonces me fui y efectivamente le hice caso a mi corazón y me di cuenta que ya después con ayuda terapéutica complementaria
empecé a reconocer todo ese dolor que estaba guardado, todas esas emociones, todos esos miedos que yo no había reconocido, y empecé a comprender cómo mi cuerpo me estaba hablando, y entendí que muchas veces la enfermedad es una gran bendición cuando logramos entender ese mensaje que hay detrás, y en ese momento comenzó a abrirse como toda una biblioteca de experiencias y de conocimiento en mi ser, que fue absolutamente espectacular. Voy a los 3, bueno, me habían dicho que como que en 2 años se podía ver mejora, y que si no había mejora me tenían que quitar la vulva, o sea, me tenían que quemar todo, y yo, pues, imagínense uno a los 27 años que le digan eso es muy horrible. Y además muy penoso en ese momento, o sea, uno como que no sabe cómo manejar eso. Entonces, a los 3 meses me fui, habiendo hecho los procesos emocionales, habiendo tenido mucho acompañamiento ya desde el alma, y entonces el médico me acomódese, y me miraba y me decía, no, pero usted está muy bien, y yo, no, doctor, pero ¿cómo así que muy bien? Sino, yo la veo, ¿usted qué hizo? Yo la veo súper bien, y yo, doctor, mi cabeza necesita un número, dígame, ¿qué tanto he avanzado yo con esto? Me dice, no, yo creo que por lo menos un 90%. Yo así pues sentía que levitaba, eso para mí fue como un momento de gloria, de dicha, de gozo, poder reconocer el poder que nosotros tenemos cuando nos conectamos con nosotros mismos y comenzamos a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer de comprometernos con nuestra salud a todo nivel. Y bueno, ahí ya dije, a partir de este momento, yo voy a hacer todo lo que pueda para el bienestar y la felicidad de las personas. Y no voy a dejar de moverme, o sea, mejor dicho, si yo me muevo, es solamente con el propósito de generar bienestar y felicidad para las personas. Y ahí creé mi proyecto. Y desde ese momento hasta hoy he estado 100% comprometida con el bienestar y la felicidad de las personas. Muchas gracias por esos aplausos. Démosle un abrazo, un aplauso de beso, que ayer aprendimos cómo se hacía el aplauso de 1, 2, 3. Y esto lo hacemos en las terapias del doctor Carlos Montoya, ¿no? El pediatra, porque él dice que el afecto es sanador. El afecto es sanador. ¿Saben cuál es la moraleja de esa historia que nos acaba de contar María del Mar Buenaventura? Que a veces nosotros los médicos hacemos mucho daño y entendemos la palabra de la abreviatura de MD, que significa médico, de mediodioses. Ah, es que usted tiene un cáncer y usted ya no, usted está invadida y usted, y mire, y pues por favor, como si a los médicos no nos dieran cánceres. ¿Cuál es la diferencia si también poposeamos y orinamos y tenemos que pagar facturas? Perdónenme, colegas, perdónenme, profesionales de la salud. ¿Qué nos diferencia a nosotros del barrendero? Hasta en las elecciones el mismo voto cuenta igual. 27 añitos, usted se va a quedar sin genitales. Usted no va a poder ser mamá. Usted se le acabó su vida sexual. ¿Ah? Condenamos, ponemos lápidas, porque es que yo soy el médico. Yo soy el que doy la orden de que usted ya hasta acá llegó. Y le negamos toda posibilidad. Afortunadamente ella no se creyó el cuento, pero la mayoría se lo creen. Lupus, diabetes, artritis, y van y la acaban de leer por internet y hasta ahí termina la condena porque se la creen toda. Y esto es una reflexión de vida para todos nosotros, para que hagamos un alto en el camino y entendamos lo que nos está diciendo en este momento María del Mar. Es como yo me enfrento ante ese problema de vida. Unos dicen, doctor, ni que hubiera matado a un cura. El otro dice, no, es que mire, yo ya ni vuelvo a rezar, ¿para qué? Darme eso. Se me acabó la fe. Y culpan a Dios. A veces creemos, la gente cree que Dios es malo. Dios no juega los dados. El azar no existe. Las cosas siempre suceden para bien. Para bien que le dio un cáncer, para bien que le dio todo eso. Pues miren, conferencista internacional, coaching, enseña a la gente.
Vamos a este corte de comerciales para que nos cuente cómo le transformó la vida y qué es lo que está haciendo en bien de esa historia que ella vivió. Ya regresamos. Después de toda esta historia que nos acabas de contar, tú dices, y empiezo a elaborar un proyecto de vida para bien de la humanidad. Ella es conferencista nacional, internacional, hace muchos programas de televisión, va a muchas empresas, atiende pacientes, en fin. ¿Cómo es ese proyecto en bien de la gente? Pues el proyecto tiene que ver con el acompañamiento que se le puede hacer a las personas cuando están en un momento, digamos como de bloqueo, puede ser, que sentimos momentos de limitación, bien sea por una enfermedad física, bien sea por una situación familiar, por el trabajo, porque no estoy teniendo buena relación con mi pareja, porque no estoy teniendo buena relación con mi familia, porque acabo de perder a un ser querido. En esos momentos, justamente donde se baja la fe, en donde se bajan las esperanzas, en donde creemos que nosotros no tenemos recursos para salir adelante, en ese momento llego yo para recordarle a las personas que sí tienen recursos, recordarles que dentro de su mismo mundo emocional, dentro de su mismo sistema de creencias, también hay recursos, que además el alma nos provee con toda la sabiduría, recursos para poder convertir toda esa oscuridad en luz, para convertir toda la limitación y liberar esa limitación en un potencial que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos. Eso está ahí latente dentro de nosotros. Yo lo que llego es a recordarles que todos tenemos esa versión infinitamente hermosa y saludable dentro de nosotros, y cómo ir recuperando ese poder personal, cómo ir recuperando la estabilidad emocional, cómo ir recuperando la vida que nosotros queremos tener en armonía y demás. También hago los procesos en organizaciones, acompañando a las personas a desarrollar habilidades, a desarrollar liderazgo, hago procesos también de bienestar en las organizaciones y, por supuesto, genero contenidos. ¿Por qué? Porque a mí me importa mucho que las personas se vayan educando, que vayan entendiendo. La gente dice, ay, sí, que las emociones, pero ¿y cómo es eso de las emociones? Me gusta acompañar, pero ir enseñándole a las personas. No es que yo vaya a ser el bastón de alguien, porque yo no creo que nadie tenga que ser el bastón de nadie. Yo creo que todos tenemos los recursos, pero en un momento necesitamos aprender, recordar, necesitamos soporte, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Para mí fue muy, muy valioso recibir esa ayuda. Es más, si yo no hubiera recibido esa ayuda, yo no estaba aquí, porque yo en ese momento tampoco sabía bien cómo se hace. Por eso hoy en día me dedico a enseñarles, mientras los acompaño, les voy enseñando herramientas, técnicas, ejercicios, hábitos, para que puedan ir generando y creando una vida mucho más como una experiencia de vida mucho más elevada, mucho más armónica, con más bienestar. Después de que eso pasa en mi vida, por supuesto, yo soy la primera que voy aplicando todo lo que voy aprendiendo. Yo soy científica de mi propia vida, yo genero la hipótesis, yo voy haciendo las pruebas y yo voy comprobando. Entonces a mí nadie me puede decir que no, porque yo voy creando mi verdad a través de la experiencia propia, como todo el mundo debería ir haciendo, escuchar, probar, ir haciéndose cargo de sus propios procesos. Cuando yo empecé a hacer todo ese proceso, justamente que ahorita me preguntaba aquí el doctor de mi hijo, finalmente yo quedo embarazada, tengo mi hijo y soy como muy fuerte creyendo en mí, creyendo en que soy capaz de tener un parto natural, un embarazo normal, saludable, y voy y aplico todo, absolutamente todo lo que había venido entrenándome. Esto es un entrenamiento, ¿sí? Yo a veces digo que soy como entrenadora de vida porque es eso, hay que entrenarnos emocionalmente, mentalmente, energéticamente, físicamente, espiritualmente. Y tuve la experiencia más maravillosa en un parto divino en mi casa, y tengo a mi hijo y absolutamente feliz como madre, cumplí mi sueño de ser madre, sana, saludable, con mi hijo feliz, acompañando ya a miles de personas en procesos personales, en procesos grupales a través de talleres, a través de cursos,
por medio de los contenidos que genero en las redes, en los programas, en las conferencias. Y así me voy realizando yo como persona, porque si yo no estoy realizada como persona, no puedo pararme yo aquí a hablarles a ustedes de cómo lo he podido lograr. O sea, yo pienso que la coherencia es fundamental para poder transmitir ese mensaje con convicción, con energía, con certeza. Yo soy el vivo ejemplo, o sea, yo soy producto de mi producto, ¿sí? Yo soy la primera que hago lo que les digo o lo que les aconsejo y lo que les mando a hacer. Soy juiciosísima. Y entonces esa experiencia me trajo a mí un cambio de vida absoluto que me permitió a mí impactar miles de vidas acompañando a las personas. Aprendan esto, desaprender lo aprendido. Me pasó en la medicina y le pasó a la María del Mar. Usted no puede tener hijos. Su vida sexual se le acabó a los 27 años. Usted tiene una lesión allá que no le permite tener una vida de mujer, ni sexual ni de madre. Codificación. ¿Sabe qué tuvo que hacer ella? Desaprender lo que le dijeron. ¿Y cómo lo hizo? Ella fue la hipótesis. Ella fue el experimento, ella fue el resultado. Ella cambió su actitud, ella desaprendió lo que le codificaron. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y no es únicamente con la enfermedad. Es que usted no es capaz con ese empleo, Gilberto. Es que usted no puede salir adelante. ¿Usted cuándo va a tener dinero? Y a veces nosotros estamos haciendo el peor daño que tiene el ser humano lo hace a través de la palabra. La peor arma que nosotros tenemos es la boca. Como está de fea, como está de gorda, como está acabada, como estás de pálida. Y hacemos daño con la palabra permanentemente. Y a eso es lo que tenemos que llegar. ¿Quién? Usted. Ella no puede ser el bastón. Es encontrar las herramientas que tuvo que hacer ella, que tenemos que hacer nosotros. Busquemos herramientas. ¿Y saben dónde están las herramientas? En nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en biodescodificar, en tener buena actitud. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si tuviera fe como un granito de montaña, de mostaza, eso dice el Señor. Se nos acabó la fe. Cuando yo me voy para India a estudiar, la gente cree que yo me voy a cambiar de religión. Allá no existen religiones. Hay que tener esa espiritualidad. Es muy distinto la religiosidad de la espiritualidad. Y eso fue lo que encontró ella y nosotros tenemos que buscar la fe a través de la espiritualidad. Porque si tuviéramos fe, cambiaríamos todos nuestros pensamientos y actitudes. Ya regresamos. Yo les quiero contar que nosotros nunca editamos los programas. El programa se hace como nos sale del corazón y me gusta que sea así. Y como estamos con todos los pacientes, estoy con 3 de las personas que hacen parte de este programa, que es la doctora Marina Semanate, la doctora María Carolina Giraldo y Franklin Gómez. ¿Qué es lo que más se está refiriendo la gente cuando nosotros hacemos las terapias? Brevemente, ¿qué es lo que usted le hace a los pacientes que vienen a la limpieza de colon? Buenos días. La limpieza de colon para mí tiene un cambio muy importante en el ser como tal. Siempre me refiero a que si vamos a limpiar el colon, ¿por qué no limpiamos también nuestra alma? ¿Por qué no nos despojamos de lo que no nos sirve? Les hago una terapia del perdón el primer día que llegan los huéspedes acá para que empiecen a manifestar un nuevo chip, un nuevo pensar desde su ser, desde su niño interior, empezar a sentir que somos capaces de liberarnos de todo lo que nos ha hecho daño a través de tanto tiempo y a través del perdón que nos beneficia a los que perdonamos, hacemos una liberación de todos esos momentos desagradables, de toda la rabia, de todos los celos, de todo lo que no nos ha servido en la vida, para también hacer un recambio espiritual. Así como hacemos recambio de flora intestinal, hacemos un recambio espiritual, nos movemos hacia el perdón. En la terapia del perdón manifestamos realmente el deseo de cambiar algo de mí para que también empiece a moverse desde mi interior
hacia lo bueno. Vamos a movernos desde la rabia, desde la inestabilidad, la inseguridad, hacia lo que es un propósito de salud permanente en nosotros, que como dijo María del Mar, es tan importante empezarlo a gestionar desde nosotros mismos. Eso es lo que yo hago acá. Y hay una historia clínica. ¿Y qué es lo que más estamos viendo, doctora Carolina? Es médica cirujana, que es especialista en el tema de neurofeedback y de mapeo cerebral. Bueno, en las consultas es muy común los síntomas ansiosos. Actualmente es una de las cosas que más está afectando pues a toda la población en general. Si bien puede ser un poquito más frecuente en mujeres y relacionado a ciertos tipos de edades, en la adolescencia y ya mujeres después de los 50 años, relacionados a muchos cambios familiares, al proceso ya de los hijos, de pronto de la soledad. Entonces es muy frecuente también el tema de los duelos, duelos no realizados por el fallecimiento de algún familiar o también por familiares que se van, hijos que se van, nietos que se van, y esto está muy relacionado pues a muchos síntomas que pueden estar cursando los pacientes en su cuerpo por no haber manejado pues como estas situaciones en su vida, también relacionados al estrés laboral, que es un factor de riesgo muy grande que hay que buscar en las personas para manejar también mucha sintomatología en los pacientes. Buenos días. En la consulta que me llega, que en la mayoría son pacientes de colon, en consulta particular, el proceso que se maneja con ellos son procesos que nos llegan siempre con problemas de duelo, con problemas de apego. Los apegos nos hacen mucho daño. Los problemas de resentimiento, los miedos, los estados depresivos. En esa parte de la consulta lo primero que yo trato con mi paciente es de dialogar con él, comentarle de mis vivencias, lo que decía el doctor Rojas, que nosotros también nos enfermamos. Yo le digo a la mayoría de los pacientes que es que él puede que tenga el mejor médico del mundo, la mejor clínica del mundo, el mejor medicamento del mundo, pero el mejor sanador es uno mismo. Si nosotros aportamos mucho, tengan la plena seguridad que el proceso de mejoramiento de calidad de vida, que es lo que manejamos acá, programas de mejoramiento de calidad de vida, va a ser muy eficiente. Hay una frase que yo le utilizo mucho con los pacientes cuando llegan los problemas de colon. Uno por mucha plata que tenga no puede regresar al pasado. Y si el pasado ha sido duro, uno vive muerto en vida. Y el futuro es incierto. Yo sé que mañana sale el sol, pero yo no sé si lo pueda ver. Entonces yo recalco siempre a veces en las charlas, y lo he dicho varias veces en los programas de televisión, que hay que vivir ese la hora, hoy, el presente, con 3 cositas. No hacerse daño, no hacer daño y no permitir que nos hagan daño. Porque es que los años arrugan la piel, pero la desesperanza arruga el alma. Entonces yo no puedo permitir que la desesperanza acabe con mi sistema de vida, con mis programas de mejoramiento de calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer acá en el Parque de la Salud? Esos programas de mejoramiento de calidad de vida, con la doctora Carolina, con la doctora Luz Marina, con otros grupos, con el doctor Daniel, el psiquiatra, es mejorarle, si nos los permiten ustedes, la calidad de vida. Yo tengo 72 años, lo he dicho varias veces, pero es que yo me siento 72 años joven. Entonces, mi actitud, doctor. Bueno, María del Mar, ya tenemos el diagnóstico médico. ¿Cómo afrontar esas situaciones desde las terapias que tú transformaste por tu vida, tu experiencia? Casi todos, cuando por ejemplo hay muchas personas que tienen mucha ansiedad, en mi caso a mí me llegan personas también con ansiedad, a veces son muy jóvenes o personas, digamos, como de 40, 45 años. Esas personas usualmente yo lo que hago es empezar a llevarlas a que se miren a sí mismas para que reconozcan cuál es su propósito en la vida. Hay un camino muy bonito que es el camino del propósito de vida que genera mucha plenitud, que genera mucho gozo y llena como ese vacío que muchas veces es el origen de todas esas ansiedades. En los procesos ya más emocionales de apego, por ejemplo, que también llegan de duelos y demás, es muy importante ayudarles a ir comprendiendo el mundo emocional, enseñarles cuáles son los diferentes tipos de emociones, cómo se sienten, cuándo llegan. Y yo siempre digo algo que es sentir, enseñarles a sentir, soltar
y sonreír. Yo siento la emoción, suelto la emoción y sonrío. Esos son algunos, digamos, como de los acompañamientos que yo hago. Adicionalmente a eso, pues el trabajo energético que siempre ayuda a equilibrar, ¿sí? Emocionalmente, pues porque eso impacta también todo el sistema endocrino y entonces eso ayuda también a la estabilidad emocional y bueno, entre muchos otros recursos. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales porque sí quiero hacer énfasis en todo este tipo de terapias, además de las terapias que haces grupales, porque son pacientes muchos que necesitan algo muy personal, muy individual, pero en este momento estamos haciendo una conferencia grupal para ustedes y para todos los pacientes que están en Colo, que además nos van a compartir las experiencias que han tenido con la psicoterapia a través de mandalas. Ya regresamos. Y entonces están viendo esta linda imagen de un mandala, que yo invito a muchas las personas para que encuentren y activen sus centros de hipófisis, espinal y pituitaria de su cerebro a través de este arte de pintar. Y vamos a ver a los pacientes, cada uno tiene el mandala que ellos escogió, y en la parte de atrás, perdón, yo veo esta belleza, a ella le tocó el mandala de la obsesión, de la preocupación y la ansiedad. Pero ella lo pinta y dice, por ejemplo, mandala de la unión. Cuando comprendo que somos unidad, la comparación se transforma en complemento. La separabilidad en unión, la tristeza en alegría, el amor, el miedo en amor. Y cada mandala tiene su explicación. Entonces, ellas escogen sus colores y ahí entra el doctor Franklin a hacer una evaluación de los colores con Marta, con todos y entender por qué usted se viste de negro a toda hora o por qué usted se viste de colores alegres. Y eso nos dice mucho de nuestros comportamientos. Y así como ellos hicieron esta terapia, María del Mar le hace una serie de terapias. ¿Cuáles son esas recomendaciones, esos procesos terapéuticos que tú haces en los pacientes? Porque muchos de ustedes dirán, ay, qué rico que ella me atendiera y me hiciera una consulta y me atendiera del alma, o qué dicha, llámela para la empresa que hagamos un taller con todos los empleados y les cambiemos ese chip. Porque cuando yo cambio el chip, pues produzco más y soy más alegre en mi trabajo. Bueno, tenemos la consulta como una única consulta, como para dar orientación, para dar guía, tener una mini sesión de lo que la persona necesite en ese momento. Tenemos también como los paquetes de acompañamiento, podemos hacer paquetes de acompañamiento que estén enfocados en diferentes cosas. Hay un paquete, por ejemplo, para propósito de vida, entonces son un número de sesiones, porque es muy importante que entendamos que no todo se puede resolver en una sola, como magia, como una varita mágica. Los seres humanos somos de procesos, ¿sí? O sea, uno no queda embarazado y el niñito nació de una vez, son 9 meses, ¿cierto? Y caminó y corrió y habló. Entonces, somos de procesos y tenemos que llevarnos paso a paso para ir integrando la información, porque es un proceso de transformación, como la mariposa, ¿cierto? Ella se detiene un momento, está a oscuras y luego despliega sus alas. Entonces, proceso de propósito de vida, proceso muy relacionado con lo que decía ahí el mandala, pasar del miedo al amor, que es pasar de ese momento oscuro del alma, de ese momento difícil, a la luz. Entonces, para duelos, para transiciones, para empoderamiento, ¿sí? Para relaciones, por ejemplo. También hay paquetes de sanación energética y cuántica, pues se pueden hacer una sesión individual, una sola, o se puede hacer el paquete mínimo, por ejemplo, de 3 sesiones, que es un paquetico bastante completo y muy recomendado. Y también los procesos, por ejemplo, en las organizaciones o de desarrollo también a nivel profesional, en donde hago sesiones como de coaching para liberar el potencial que tiene la persona, sesiones también o más bien como un programa, ¿sí? Porque son varias sesiones en donde se desarrollan habilidades de liderazgo, podemos también encontrar el propósito, porque cuando nosotros estamos en el ámbito profesional tenemos que entender que ahí es
muchas veces donde nosotros estamos desplegando toda nuestra luz, todo nuestro potencial, y a veces nos quedamos solamente en ejecutar tareas, y cuando ejecutamos tareas y no estamos conectados desde el corazón, en un camino con corazón, empezamos a aburrirnos, a deprimirnos, a enfermarnos. Entonces, todo ese aspecto del proyecto profesional, del quehacer en tu vida, es muy importante que tenga propósito, y para eso es importante que te reconozcas, que sepas quién eres, que sepas por qué eres tú valiosa, qué es lo que tienes para ofrecerle al mundo. Ese tipo de sesiones y de acompañamientos los hago, cursos, talleres y sesiones individuales. María del Mar, hay una cosa que es muy frecuente en la consulta, es el paciente que dice, sí, yo vengo a una terapia con ustedes y me mejora mucho la parte emocional, algo feliz de acá, pero vuelvo al trabajo y el patrón me está diciendo, inútil, usted no sirve para nada, tiene que trabajar turno el domingo 24 horas, llega al hogar y el conflicto de la pareja, cómo está de gorda, cómo está de acabada, cómo está de fea, usted no sirve para nada, el hijo pues sigue metiendo droga, y la hija no llega a dormir a la casa. Entonces empieza ese cerebro así. ¿Cómo afrontarnos a ese diario vivir? Tenemos que aprender a reconocer esas situaciones, cómo nos están impactando en la vida, y nosotros también cómo estamos contribuyendo a esas situaciones. Porque muchas veces nos paramos en la posición de víctima, y cuando me paro en la posición de víctima no tengo opción. Simplemente soy víctima del trabajo, soy víctima del jefe, soy víctima del país, soy víctima de los hijos, soy víctima del marido, de la mujer. Entonces, lo primero es saber que yo tengo la capacidad de transformar una situación. No porque yo voy a enfocarme en transformar al otro, sino porque yo voy a enfocarme en transformarme yo. Entonces, yo tengo que reconocer cómo me impacta a mí esa situación, qué acciones, qué comportamientos, qué actitudes están contribuyendo a que esa situación se exacerbe, se ponga peor, se ponga más caótica, y comenzar a regular todo ese mundo interno, emocional y mental. Para eso hay que ser muy conscientes de nosotros mismos, entrenar ese músculo de la conciencia. La conciencia es como un músculo, comenzar a vernos en vez de estar mirando a los otros, comenzar a hacernos cargo en vez de estar culpando a los demás, y empezar a hacer el proceso de identificar: yo con qué es que me estoy enganchando tanto, yo por qué es que estoy peleando tanto aquí, yo por qué es que no me hago respetar en el trabajo, por qué no me estoy valorando para darme el lugar que yo debería estar ocupando en esta familia, en esta relación, en este trabajo, y hacer ya el reconocimiento de tu valor propio, un autorreconocimiento, una conexión propia desde el amor, mirarme con los ojos del amor para poder trascender esos miedos, porque siempre son esos miedos y esos dolores que están ahí retenidos los que nos detienen. El mensaje final es que cada uno de ustedes se comprometa con su salud física, mental, emocional, energética, espiritual, porque cada uno de ustedes tiene los recursos y hay un grupo de profesionales que los puede acompañar, orientándolos, ayudándolos, acompañándolos desde diferentes perspectivas para que ustedes logren esa salud integral que todos buscamos. Yo quiero que tengan muy presente el teléfono de María del Mar Buenaventura, coaching y terapeuta, porque si nosotros encontramos personas que nos acompañan, uno a veces cree que uno es capaz de salir solo de un duelo. No. Así como el mecánico sabe arreglar el carro, el médico sabe hacer una cirugía, necesitamos quien nos acompañe en esos procesos del alma, porque si no, vamos a seguir viendo depresión, suicidios, intentos de suicidios y tantas cosas que a diario nos llegan a la consulta que se podrían evitar desde esa conciencia y compromiso de nosotros mismos con nuestro ser. 321-214-7909. 321-214-7909, aparecen en pantalla toda la información para las personas que realmente quieran hacer un cambio de vida. A todos ustedes, mil gracias por compartir este espacio y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Felicidades.